Bueno, hermano, buenos días a todos. Tenemos hoy Daniel 6, como estamos estudiando capítulo a capítulo este libro. ¿Qué tema toca? Vale, gracias. Daniel 6 toca temas parecidos al capítulo 3, ¿verdad? Cuando los tres compañeros de Daniel fueron echados en el horno de fuego. Pues bien, el tema principal toca varias cosas importantes. Una es la protección de Dios para su pueblo, ¿verdad? En una circunstancia, como sabemos, muy especiales del profeta Daniel. Después nos habla también del testimonio fiel de Daniel, de su fortaleza, ¿verdad? Y su valentía. Pues bien, este profeta, Daniel, pues vemos que estuvo durante el reinado de 4 reyes. Nabucodonosor, que fue cuando fue él muy joven traído desde Israel a Babilonia. Después estuvo con Belsasar, que ya lo vimos que cuando salió la escritura de aquella mano en la pared. Ahora está en el gobierno, en el capítulo 6 está en el gobierno de Darío, medo-persa, que fue el que aquella noche que apareció la mano, pues invadió Babilonia, ¿verdad? La conquistó. Y después finalmente llega hasta el reinado del rey Ciro, que fue el que dio el edicto para la reconstrucción, ¿verdad?, de Jerusalén, cuando se cumplieron los 70 años. Pues bien, una de las cosas que vemos importante es que parece, cuando leemos esto, vemos que fue algo milagroso, porque claro, el Señor intervino. ¿Cómo es posible que en medio de 4 reyes que eran, bueno, idólatras, pues pudieran evidentemente dar este testimonio tan importante? Y digo testimonio porque le hizo cambiar totalmente la mentalidad a estos reyes. Entonces, una de las cosas que también nos enseña el Daniel, nosotros los cristianos decimos muchas veces que difícil es un cristiano que sea fiel, que pueda estar en el gobierno, por la corrupción que hay hoy, ¿no? Pero bueno, evidentemente no creo que la situación hoy sea más difícil que entonces, porque entonces el peligro era que te echaran con los leones, ¿verdad? O al horno de fuego. Pero claro, había una cosa que hoy quizá no la hay. Hoy un cristiano que quiera entrar, me refiero en el gobierno a escala alta, ¿verdad? Ministro, un diputado, no te van a dejar si eres fiel al Señor, a la palabra de Dios, ¿verdad? No te van a dejar. Por eso es otra de las lecciones que da. Bueno, entrando en el pasaje, dice que Darío, pues, le pareció bien, pues, nombrar a 120 sátrapas o gobernadores que gobernaran el reino. En cuanto a la estatua de ese sueño que vio Nabucodonosor, que ya la estuvimos viendo, la cabeza era de oro que representaba precisamente a Nabucodonosor, dando a entender que su reinado, su autoridad era absoluta. Después vemos en esa descripción de la imagen, el pecho y los brazos eran de plata, y ya habla de este reinado, de este rey Darío. Ya no era tan absoluto, ya tenía 120 gobernadores, ¿verdad? No era tan absoluto. Después el vientre era de bronce, representando al imperio griego. Finalmente las piernas de hierro, imperio romano. Eso lo veremos en los capítulos. Lo que quiero decir
es que esa visión tiene también su simbolismo, porque resulta que termina con los pies de barro el gobierno en el mundo. ¿Y eso de qué habla? De un deterioro de la autoridad a nivel mundial. Hoy día vemos el deterioro que está habiendo en muchísimos países en los gobiernos por causa de la corrupción, por causa de las leyes que están aprobando, ¿verdad? Y entonces ese barro final está simbolizando pues lo que estamos viendo, ¿verdad? Que irá increciendo. Cada vez habrá menos autoridad en los gobiernos y más corrupción. Bueno, pues entrando en el pasaje, esos 20 sátrapas que habían Darío había ordenado, con un objetivo fundamental que nos dice aquí la palabra, para que pudieran gobernar las distintas provincias. Era un imperio muy grande, el imperio que había en aquella época mayor, y ellos pues tenían que gobernar y al mismo tiempo pues ordenar también los dineros públicos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, Darío pues nombra a estos gobernadores y a 3, por así decirlo, supervisores de estos 120 gobernadores. Y dice la palabra que sobre estos 3, Daniel era el que tenía más responsabilidad, porque dice, había en él un espíritu superior. O sea, que Daniel, por su sabiduría como creyente, por su fe, por su testimonio, y pues evidentemente pues Darío lo escogió para ello. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ninguna vicio ni falta se hallaba en él. Era fiel a su mandato. Y claro, aquí que vemos, pues, lo que ha ocurrido a través de toda la historia, que estos gobernadores, como no podían sustraer dinero de ese patrimonio que era de la nación, de la gestión de los dineros, pues dijeron, bueno, ¿y cómo acusamos a este hombre que es fiel totalmente? No tenemos con qué acusarle. Por eso yo, leyendo esta semana estos pasajes, pensaba que ojalá tuviéramos en nuestro país muchos Daniel, ¿verdad? Porque vemos hoy día la cantidad de malversación de fondos que está ocurriendo. Bueno, entonces ellos se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Si este es fiel, ¿de qué le vamos a acusar? Y entonces ellos tuvieron una estrategia muy inteligente. Dijeron, pues mira, va a ser en relación a su fe, a su religión. Pues aquí, ¿verdad? Lo dice en el verso 5. Dice, no le hallamos contra él, dice, algo en relación con la ley de su Dios. Si no le hallamos algo. Entonces ellos, evidentemente, pues hicieron una estrategia que fueron a ver a Darío y le dijeron que promulgara una ley por 30 días en los cuales pues a aquella persona que pidiera algo a algún dios, porque evidentemente ellos eran politeístas, pues, o a alguien pues que no fuera Darío, pues que fuera echado al de estos de los leones. Y bueno, Daniel, cuando dice la palabra que cuando conoce esa ley, pues él no se acobarda, ni él cambia de opinión, ni se somete a esa idolatría, ¿verdad? O que querían impedirle más bien que él pudiera seguir como hacía. Ellos lo sabían, por el texto se ve, de que durante el día 3 veces él abría las ventanas de su puerta, de su casa, ¿verdad? De la ventana de su casa, seguramente sería una buena casa por el cargo que tenía, y se ponía de rodillas orando hacia Jerusalén. Y esto ellos lo sabían. Y entonces, evidentemente,
dice la palabra algo importante, que él seguía haciendo lo mismo como hacía antes de aquella ley, de aquella promulgación. O sea que él, su testimonio, cuando abría las ventanas, era pues dando un testimonio para que los demás lo vieran, pues aquella ley no la acobardó, sino que él siguió fiel al Señor y siguió fiel con esas oraciones. Entonces, bueno, los sátrapas, los gobernadores, ya lo tenemos pillado, ¿verdad? Ya fueron a ver a Darío y le pusieron, ¿verdad?, de que dice ahí Daniel, que es hijo de los cautivos que vinieron de Jerusalén, pues no cumple tu mandato, sigue orando 3 veces al día. Y dice la palabra que entonces el rey se preocupó, ¿verdad? Se preocupó y dice la palabra que intentó, porque ellos le acusaron de que debían de echarlo en el foso de los leones. Y entonces dice que el rey intentó hasta la tarde de librar a Daniel de ese castigo. Lo intentó. Pero dice, lo rodearon los gobernadores y le exigieron que esa ley, que no se podía abrogar, tenía que ser cumplida. Y entonces, pues claro, no tuvo más remedio el rey de que cumplir aquella orden de echar a Daniel al foso de los leones y sellar la entrada. Aquella noche seguramente Daniel estuvo más tranquilo, ¿verdad?, por esa confianza que él tenía en su Dios. Y en cambio Daniel nos dice el texto que se le fue el sueño, que estuvo en ayuno, se le quitó las ganas de comer, que perdió el sueño, que no tuvo música que le agradara aquella noche, porque evidentemente él había tomado conciencia, digo yo, de la trampa que le habían lanzado, el lazo que le habían lanzado los gobernadores, porque evidentemente él sabía que Daniel era una persona fiel y que él necesitaba esa persona en el gobierno de su reino. Entonces, evidentemente, él en ese aspecto, pues, estaría, como dice aquí el texto, que perdió el sueño. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, eso fue ya por la mañana, y le dijo, Daniel, y mira el testimonio de un rey pagano, lo que hace un testimonio fiel. Dice, siervo del Dios viviente. Lo que ya está reconociendo, hay un pagano de que a quien servía Daniel era un Dios vivo, no un Dios de palo, ¿verdad?, ni de piedra, ni de metal, sino un Dios vivo, Dios viviente. Dice, el Dios tuyo. Dice, a quien tú continuamente sirves. A quien tú continuamente, qué testimonio más, ¿verdad?, más hermoso. Que los paganos, que los inconversos dijeran de nosotros precisamente eso, de que servimos de forma continua, o sea, todos los días de nuestra vida y en todos los momentos sirvamos a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, ¿te ha podido librar de los leones? Dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vives para siempre. Mi Dios envió su ángel. Algo similar, ¿verdad?, a lo que ocurrió con los 3 compañeros que echaron al horno de fuego. Envió a su ángel. Dice, el cual cerró la boca de los leones. Dice, para que no me hiciesen daño. Dice, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. O sea que dice que ante él he sido hallado inocente, ante Dios. Qué importante es eso, ¿verdad? Es muy importante que seamos inocentes delante de los hombres,
pero ser inocente delante de Dios, aquí lo está reconociendo. Yo he sido inocente delante del Altísimo y también delante de ti. Y entonces eso es algo muy importante que tengamos que tener en cuenta, ¿verdad? Que en toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, en primer lugar tenemos que pensar en el Señor. Si lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir, lo estamos haciendo delante del Señor. Y si somos inocentes delante de Él. Y después dice, y ante ti también. Entonces es importante, ¿verdad? Porque a veces, bueno, hablamos del testimonio delante de los hombres y a veces quizás nos olvidamos de que, en primer lugar, el testimonio nuestro es delante de Dios. Porque Él está con sus ojos fijando permanentemente en cada uno de sus hijos. Y entonces dice que, bueno, el rey pues se alegró, ¿verdad? En gran manera. Se alegró en gran manera. Y dice, lo sacó del foso de los leones. Dice, y no había ninguna lesión. Y dice por el rey, que es testimonio, no había ninguna lesión. Dice, porque había confiado en su Dios. Por eso no había ninguna lesión. También nosotros, si somos fieles al Señor, ¿de cuántas lesiones nos habrá librado el Señor que incluso no tenemos conciencia? Lesiones, ¿verdad?, de todo tipo, morales, espirituales, incluso físicas. ¿De cuántas cosas nos habrá librado el Señor si somos fieles a Él? Pues aquí el rey está dando un testimonio tremendo, ¿verdad? Se alegró y dijo, ¿por qué no había recibido ninguna lesión? Porque había confiado en su Dios. Entonces, bueno, dio la orden de que todos aquellos sátrapas con su familia, en aquella época era una milla bruto, ¿verdad? Porque con toda la familia, todo el mundo al foso de los leones y evidentemente pues fueron devorados por ellos. Y entonces el testimonio sigue dando fruto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, porque era un imperio muy grande, que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Dice, de parte mía es puesta esta orden, distinta a la orden que había dado, ¿verdad? De que prohibía de que nadie pudiera tener una relación, una petición con ningún dios. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. El temor de Dios, ¿verdad? Porque Él, dice, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Qué testimonio, ¿eh? De un pagano, permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Tremendo. Y su dominio perdurará hasta el fin. Parece que este hombre conocía el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y la vida eterna y el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando dice su reino no será jamás destruido. Y su dominio permanece. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así que, y este Daniel dice que prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pues bien, haciendo una reflexión de esto, evidentemente nosotros hoy en día no estamos amenazados de que nos echen al foso de los leones, ¿verdad? Pero voy a leer para terminar un pasaje de Pedro que nos es interesante que lo tengamos en cuenta, porque aunque evidentemente no hay ese peligro de momento de esa persecución hacia nosotros física, sí hay una persecución moral tremenda, ¿verdad? Porque es que estamos padeciendo las leyes que están aprobando hoy en día, que están destruyendo a la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Montones de leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pues eso para nosotros es una persecución moral, ¿verdad? Que nos hace ver muchas veces, sí, Señor, ¿cuándo vas a venir?
Bueno, en Primera de Pedro, para que veamos que también hay por ahí un león que tenemos que tener en cuenta. Primera de Pedro, el último capítulo, capítulo 5, vamos a leer unos versos que dice lo siguiente. Dice en los últimos versos del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tuvo cuidado, de verdad, de Daniel, tiene cuidado también de la iglesia, de sus hijos. Dice, sed sobrio y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Sobre todo alrededor de los creyentes, de los cristianos. Dice que está ese adversario como un león rugiente, está alrededor intentando hacernos caer, hacernos deshonrar al Evangelio. Dice, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid firme, como dice también la palabra, y este león huirá de vosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Así que, hermanos, este precioso testimonio que nos sirva, ¿verdad?, para cuando tengamos algún ataque poder resistir y poder dar un testimonio que glorifique a nuestro Dios. A Él sea la gloria.